La historia se originó un viernes por la tarde en nuestro piso en la metrópolis de Nueva York. Mick Castro, conocido como Eason, había regresado a su hogar antes de lo común luego de su jornada laboral. Con 22 años, Eason irradiaba calma y determinación en su manera de ser, aunque se percibía cierta timidez en sus relaciones con los demás. Tras colgar mi abrigo y descalzarme, percibí el suave murmullo del agua fluyendo en el baño de arriba. De forma automática, reconocí que era Eason quien se encontraba en la ducha. No era algo extraordinario. Sin embargo, se percibía una singularidad en el ambiente. Decidí no prestar atención a esa impresión mientras me preparaba una infusión de té. La tarde prometía ser apacible, con solo la presencia de Eason, yo y el murmullo distante de la urbe. Daniel, el padre de Eason, mi compañero sentimental, se encontraba de viaje por motivos laborales y no volvería hasta la mañana siguiente, lo que hacía que el apartamento pareciera más solitario de lo habitual. Mientras ascendía por las escaleras, me percaté de que la puerta del baño se encontraba entreabierta. El ruido del agua aumentó su intensidad y mi interés se despertó. Decidí echar un vistazo rápido, pero lo que presencié me dejó completamente inmóvil. Desde el hueco de la puerta, observé a Eason de espaldas, sin camiseta y con los hombros levemente inclinados. Ella movía sus manos con determinación, como si estuviera enfocada en algo específico, aunque no logré distinguir de qué se trataba. Los pantalones vaqueros le quedaban sueltos en la cintura, lo que le confería un estilo relajado que contrastaba con su habitual seriedad. La privacidad era algo que Eason valoraba mucho, por lo que rara vez dejaba una puerta sin cerrar. Por un instante, tuve mis reservas. Sería conveniente comunicarme por teléfono, dar un golpe a la puerta, cerrarla y retirarme. Antes de tomar una decisión, escuché el crujido de la puerta al desplazar mi peso, lo que sorprendió a Eason y lo hizo voltearse. Con terror en sus ojos, estos se abrieron de par en par. Sorprendido al verte, balbuceó tratando de alcanzar una toalla para disimular sus acciones. Su voz titubeaba y su comportamiento distaba mucho de la calma y serenidad características del joven que solía conocer. Expresé de inmediato que no tenía intención de interrumpir, apartando la vista y notando cómo mis mejillas se sonrojaban de la vergüenza. Solo oí el sonido del agua y me di cuenta de que algo no iba bien. Su rostro adquirió un tono rojizo mientras desviaba la mirada hacia el suelo, apretando con firmeza la toalla. No, no te preocupes. No es gran cosa. Sin embargo, su voz temblorosa lo descubrió. Algo no marchaba como debía. Se percibía en su actitud de evitar mirar a los ojos, en la manera en que sus hombros se inclinaban como si cargara con un peso imperceptible. Titubeé, manteniendo mi mano en el borde de la puerta. A pesar de mi deseo de abandonarlo, una fuerza interna más poderosa me impulsó a formularle una pregunta. De manera tranquila, pronuncié el nombre Eason al entrar al baño y cerrar la puerta a mis espaldas. En caso de que algo no esté bien, no dudes en decírmelo. Te aseguro que no voy a criticarte. Permaneció inmóvil, soltando ligeramente su sujeción en la toalla. Hubo un instante en el que creí que no iba a contestar. Sin embargo, finalmente exhaló con un suspiro inquieto y se acomodó en el borde de la tina. Con una voz apenas perceptible, confesó sentir un poco de vergüenza. Apoyé mi peso en el lavabo, adoptando una posición tranquila con el fin de calmarlo. Le expresé con amabilidad que no era necesario que me lo contara si no se encontraba a gusto. En ocasiones resulta beneficioso expresarlo verbalmente. Asintió con calma, manteniendo la mirada en el piso. Últimamente he tenido un asunto que me ha tenido preocupado y no encontraba a quién recurrir para hablar al respecto. Me sorprendió la fragilidad que mostró.
Isen siempre demostró ser una persona muy independiente y capaz de valerse por sí mismo. El hecho de que acudiera a mí, una persona con la que apenas compartía aspectos íntimos, le hacía sentirse valorado. Interrogué con un tono tranquilo y positivo. ¿Qué sucede? Mostró indecisión mientras se tocaba la parte posterior del cuello. Tengo una situación con mi cuerpo que me preocupa. No estoy segura si es algo serio o si simplemente estoy siendo dramática. Expresó sus palabras de manera apresurada, como si las hubiera retenido durante un largo periodo. Experimenté un pinchazo de compasión hacia él. Se necesitó una gran dosis de coraje para expresar incluso esas palabras. Claro, expresé, seleccionando con atención mis términos, tienes compañía. Es común que las personas se cuestionen sobre esos temas en ciertas ocasiones y es positivo que estés cuidando tu bienestar. ¿Necesitas asistencia para solucionarlo? En su semblante se reflejaba una combinación de alivio y incertidumbre al dirigirme la mirada. ¿Te resultaría molesto? Respondí con un gesto afirmativo y una sonrisa calmante. Juntos podemos resolver este problema. Al iniciar la conversación, la sensación incómoda inicial empezó a desaparecer. Isen expresó sus inquietudes de manera entrecortada. Sus expresiones se vieron interrumpidas por constantes miradas nerviosas hacia el suelo. Mantuve la calma y di recomendaciones útiles con paciencia. Durante la conversación de Isen, se evidenció cada vez más el peso de sus inquietudes. Cada palabra que pronunciaba hacía temblar su voz, revelando el tiempo que llevaba guardando esos pensamientos en su interior. El cuarto de baño, con su agradable temperatura y el perfume del jabón impregnando el aire, resultaba un escenario inverosímil para un diálogo tan sincero. Sin embargo, en ese preciso instante, era el único rincón del planeta que tenía relevancia. Isen, entreteniéndose con el borde de la toalla, expresó dudas sobre la normalidad de la situación. Es que no existe una guía específica para este tipo de situaciones, ¿cierto? Daniel no sería mi primera opción para hacerle esa pregunta. Las palabras que pronunció se quedaron flotando en el ambiente, revelando una verdad incómoda. Isen y Daniel mantenían una relación cordial. Sin embargo, siempre existía una cierta separación entre ellos, una barrera que ninguno lograba superar. Asentí con calma mientras me apoyaba en el lavabo. En ocasiones resulta complicado abordar ciertos temas, incluso con aquellos que nos son más cercanos. Sin embargo, estás actuando de manera adecuada al revelarlo. Es preferible que no te lo guardes. A pesar de mantener un semblante oscuro, asintió con la cabeza. No deseo dar una impresión extraña o peculiar. Interrumpí a Isen con delicadeza para asegurarle que todos experimentan esos sentimientos en ciertos momentos. Puedes confiar en mí. No eres extraño, sino valiente por si decides mostrarlo. Una sutil sonrisa se dibujó en sus labios y me pareció que la tensión en sus hombros podría disminuir por un instante. Sin embargo, era evidente que aún tenía asuntos pendientes en mente. Con voz apenas perceptible, confesó: últimamente he tenido la sensación de no reconocerme a mí mismo. Siento como si no perteneciera a ningún lugar y no logro entender qué me sucede. El impacto de su vulnerabilidad expresada en palabras me sorprendió como una ola. No se trataba únicamente de una inquietud física, sino de algo más arraigado, algo que había estado minando su ser por un largo periodo. Después de meditar un instante, le aseguré a Isen que no tenía ningún defecto. Estás explorando nuevos aspectos, lo cual es positivo. A tu edad, es normal no tener todas las respuestas. Nadie las tiene. Con una mirada, buscó tranquilidad en mis ojos. ¿Realmente piensas así? Contesté con determinación.
Sé lo que sea necesario y estoy dispuesto a asistirte en todo momento. Juntos encontraremos la solución. Ethan mostró una actitud más tranquila por vez primera. Apoyado en la pared, aún sosteniendo la toalla con firmeza, soltó un suspiro profundo. Nunca había mencionado estos temas. Pensaba que nadie los comprendería. En ocasiones, subestimamos a las personas. Comenté con una leve sonrisa. Si les das una oportunidad, te asombraría lo empática que puedes llegar a ser. Sin embargo, está perfectamente aceptable ser cuidadoso al elegir con quién compartes. No es necesario que todos conozcan todos los detalles. Volvió a asentir, mostrando mayor seguridad en esta ocasión. Claro, entiendo la lógica detrás de eso. Tras ese momento, el tono de la charla varió, desviándose de la carga de sus inquietudes iniciales para enfocarse en temas de índole más pragmática. Le di mi recomendación utilizando lo que he aprendido en el pasado y lo que sé. Opté por mantener un enfoque amigable, evitando generar sensaciones de crítica o incomodidad en la otra persona. Durante nuestra conversación, percibí una transformación en Ethan. La típica sensación de aislamiento que solía estar presente a su alrededor comenzaba a desaparecer, dando paso a una sensación de apertura incierta. Parecía que finalmente se estaba dando la oportunidad de ser reconocido, no solo por mí, sino también por él mismo. Mientras hablábamos, noté que su intimidad aumentaba al mirarme, algo común al ser mujer, aunque debo admitir que me impresionó su tamaño. Colaboré en su limpieza y en ocasiones lo sostuve cuando lo requería, aunque en esos instantes optaba por sostenerlo, moviéndolo arriba y abajo. Y, la verdad, no tengo ni idea de en qué estaba pensando en ese momento, pero intuía que no sería la última vez que lo sostendría. Tras un extenso lapso de tiempo, la charla finalmente llegó a su fin. La tensión que antes impregnaba el baño se había esfumado, dando paso a una sensación de tranquilidad. Ethan me observó con una expresión que combinaba agradecimiento y tranquilidad en su rostro. Con voz suave, expresó su gratitud. Nunca imaginé que llegaría el momento en el que pudiera compartir esto con alguien. Con una sonrisa en el rostro, alcé la mano y le di un leve golpecito en el hombro. Expresé mi satisfacción por su acción y le recordé que estoy disponible para conversar en cualquier momento, sin importar el tema. Presente para ti, confirmó con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Permanecerá en mi memoria. Al salir del baño, experimenté una mezcla de emociones inusual que no pude evitar. Por un lado, experimentaba tranquilidad al saber que Ethan había confiado en mí y que había podido brindarle apoyo. Sin embargo, no lograba deshacerme de la impresión de que esto era simplemente el principio, de que sus dificultades eran más profundas de lo que aparentaba. Después de ese momento, la noche transcurrió en calma. Ethan se marchó a su cuarto, dejándome sola en la sala, sosteniendo una taza de té. Al repasar mentalmente la charla, me percaté de lo inusual que resultaba que Ethan se mostrara tan sincero con alguien. Sentirme elegido por él era algo que me llenaba de significado, aunque al mismo tiempo me generaba una constante inquietud. ¿Qué sucedería si hubiera otros desafíos con los que estaba batallando? ¿Qué tal si no me encontraba lista para brindarle apoyo? Mientras transcurrían las horas, mi mente se llenaba de interrogantes. Al final, me vi en la necesidad de acostarme, a pesar de que conciliar el sueño resultaba complicado. Permanecí despierta, observando el techo, sintiendo la carga de la jornada sobre mí. A pesar de las incertidumbres que surgían en mi cabeza, algo permanecía claro. Estaría dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos para acompañar a Ethan, sin importar las circunstancias.
Desconocía que lo sucedido en esa noche marcara el inicio de algo más. En los días posteriores, se vivió una tensión extraña, casi palpable, que se mantuvo flotando en el ambiente. A simple vista, todo parecía estar en orden. Ethan continuaba con su día a día, desempeñando labores a medio tiempo en una librería cercana, dedicando horas en su cuarto y eludiendo los asuntos más sensibles que habíamos abordado. Sin embargo, no podía evitar percibir que algo había variado en nuestra relación, algo que no lograba describir con precisión, pero que definitivamente podía percibir. Traté de aparentar que todo marchaba bien. Tras todo lo ocurrido, Ethan había confiado en mí y me esforcé al máximo para tranquilizarlo asegurándole que todo iría bien. Sin embargo, había instantes y detalles diminutos que continuaban capturando mi interés. Observaba cómo se retraía en su propio mundo, sus ojos esquivando los míos al encontrarnos en el pasillo, o cómo sus hombros se ponían rígidos al intentar iniciar una charla informal. Parecía que se alejaba hacia un universo al que no tenía acceso, un lugar en el que no me permitía entrar. Durante la cena de esa noche, mientras estábamos en silencio alrededor de la mesa, me di cuenta de que me observaba disimuladamente. Por un breve instante, nuestros ojos se encontraron antes de que él los apartara rápidamente, con rubor en las mejillas. Ocurrió de forma rápida, pero me generó una extraña inquietud, como si existiera algo implícito entre los dos. Traté de ignorarlo, pero resultó ser complicado. La relación que compartíamos, sea cual fuera su naturaleza, parecía estar evolucionando hacia algo ambiguo, algo que no me resultaba claro comprender. Esa noche, Daniel regresó a casa con su característica alegría y nos preparamos para nuestra rutina nocturna. A pesar de tenerlo cerca, algo continuaba sin cuadrar. Ethan se mostraba más silencioso de lo común y era inevitable para mí darme cuenta de cómo sus ojos se posaban en mí durante la noche, para apartarlos velozmente al ser descubierto. Su presencia era discreta, pero perceptible. Al día siguiente, mientras Daniel se dirigía a su trabajo, me quedé sin compañía en casa junto a Ethan. Mientras me encontraba en la cocina preparando la comida del mediodía, percibí el leve ruido de unos pasos que se acercaban por detrás. Volteé y observé a Ethan parado en la entrada, mostrando inseguridad en su postura. «Saludos». Le di un saludo, tratando de mantener un tono informal. «¿Cómo estás?». Después de observarme brevemente, asintió con la cabeza. Claro, simplemente deseaba entablar una conversación. En mi vientre surgió un leve nudo de inquietud. Ese instante llegó, el instante que había estado suspendido en el ambiente entre los dos desde hace días. Dejé a un lado el cuchillo que estaba utilizando y me volteé para observarlo directamente. ¿Cómo estás, Ethan?, interrogué con serenidad a pesar de sentir las mariposas nerviosas revoloteando en mi interior. Titubeó, balanceándose de un lado a otro como si estuviera considerando si expresarse o guardar silencio. Últimamente me he sentido un tanto fuera de lo común. Inició su discurso con términos pausados y precisos, como si los seleccionara con atención. No logro encontrar las palabras para describirlo, pero hay algo que me ha estado incomodando, algo que no logro identificar con claridad. Le dediqué toda mi concentración, notando cómo sus ojos se posaban en el suelo, evitando encontrarse con los míos. Tienes la confianza para comunicarte conmigo, ¿cierto?, susurré con delicadeza el nombre Drenia. Si algo te incomoda, cuenta conmigo. No contestó de forma inmediata. Por el contrario, soltó un profundo suspiro, como anticipando lo que estaba por suceder. Al final, expresó con dudas:
Simplemente no entiendo lo que me está sucediendo. Me entristecí por él en lo más profundo de mi ser. En sus ojos se reflejaba la fragilidad, la misma duda que había oscurecido su rostro en nuestra primera conversación. La apariencia del Ethan que tenía delante había cambiado desde la última vez que lo vi. Portaba un peso invisible, una carga que le resultaba difícil de sobrellevar. Afirmé con calma mientras me acercaba a él y posaba una mano en su hombro. No es necesario tener conocimiento completo de forma inmediata. En ocasiones, no contamos con todas las soluciones, pero podemos descubrirlas en compañía. Con una expresión de agradecimiento y otro sentimiento indescriptible en su mirada, me observó fijamente. Su mirada transmitía una sinceridad directa que me hizo percibir que estaba viendo al auténtico Ethan por vez primera. Confesó en tono apenas perceptible que se encontraba desorientado, como si hubiera perdido la noción de su identidad y su lugar en el mundo. Aunque ya no cuento con la edad de un niño, en ocasiones experimento la sensación de no saber cómo avanzar en la vida, como si me encontrara estancado. La sinceridad de su revelación me sorprendió más de lo previsto. Ethan no solo enfrentaba transformaciones en su cuerpo o malestar, sino que también estaba luchando con algo más significativo, algo que afectaba sus emociones. Expresé con calma. Me parece que muchas personas experimentan esa sensación. Ethan, mientras le daba un leve apretón reconfortante en el hombro. Resolver todas las situaciones de una sola vez puede resultar complicado, pero no estás solo en este proceso. Cuento contigo y también con el apoyo de tu padre. Nuestra presencia es para apoyarte en todo momento. Me observó con una mirada que se volvía más amable, aunque aún se podía percibir un rastro de duda en sus ojos. Comprendo, pero prefiero no incomodar a nadie con mis preocupaciones. Con voz decidida, afirmé, no estás causando ninguna incomodidad. Jamás llegarás a hacerlo. En los momentos complicados, nos respaldamos entre nosotros porque somos una familia. Asintió despacio, con una leve sonrisa en los labios, como si mis palabras le hubieran reconfortado un poco. Durante el resto de la tarde, Ethan mostró una actitud más tranquila. Permaneció en la cocina colaborando en la limpieza de los platos mientras conversábamos sobre temas sin importancia, mostrando una actitud más abierta en lugar de su típica reserva. Por primera vez en varios días, Ethan se mostraba de una manera diferente a la habitual, menos reservado y más sereno. A pesar de mostrar una sonrisa y soltar risas, persistía en mí la impresión de que guardaba secretos que no revelaba. El peso en sus ojos no había desaparecido del todo y era consciente de que este diálogo, a pesar de ser crucial, marcaba únicamente el inicio. Esa misma noche, más tarde, recostada en la cama, reflexioné sobre los eventos que habían tenido lugar. Ethan se había mostrado más accesible conmigo que en mucho tiempo, pero aún percibía que quedaba más por explorar. Existía en su interior una faceta a la que aún no había alcanzado, un aspecto que no se encontraba listo para revelar. Sin embargo, tenía claro que estaba determinada a apoyarlo, sin importar la duración del proceso o la complejidad del trayecto. No solo se refería a la salud física o a cuestiones incómodas, sino a brindar apoyo a Ethan en su búsqueda de identidad en el mundo, acompañándolo en su travesía por el complejo proceso de madurar. Con el transcurrir de los días, me di cuenta de que, sin importar las circunstancias, íbamos a afrontarlas en compañía, y eso era tan solo el inicio de todo. Después de nuestro diálogo, los días siguientes parecían una situación frágil y equilibrada. Ethan mostraba una actitud más receptiva y parecía estar experimentando una sensación de alivio, como si hubiera liberado un peso de sus hombros. A pesar de lucir impecable, persistía una incertidumbre en el ambiente, una presencia implícita que se mantenía entre nosotros, casi como un misterio a punto de descubrirse.
Durante la semana, me cuestionaba sobre los posibles resultados de nuestras charlas y si Ethan se mostraba dispuesto a sincerarse por completo. Había depositado una gran confianza en mí y experimentaba una fuerte responsabilidad de acompañarlo, brindándole apoyo en medio de su incertidumbre emocional. Sin embargo, percibía algo adicional, algo indeterminado, que experimentaba cada vez que lo observaba directamente a los ojos. En ciertos instantes, daba la impresión de estar a punto de experimentar algo trascendental, algo que transformaría por completo la situación. Después de la cena, en una noche, Ethan mostraba una actitud más distante de lo normal. Durante la comida apenas intercambiamos palabras. Sus respuestas a mis breves preguntas fueron frías y distantes. Observé en repetidas ocasiones cómo él desviaba la mirada, como si estuviera sumergido en sus propias reflexiones. Tras la cena, cuando Daniel se dirigía al salón para ver la televisión, me hallé de pie en la cocina, tratando de mantenerme ocupada lavando los platos. Me resultaba imposible deshacerme de la impresión de que algo no marchaba como debía. En ese momento, Ethan volvió a hacer acto de presencia en la entrada, con un gesto imposible de descifrar. Sus ojos, generalmente llenos de incertidumbre, ahora mostraban una oscuridad más profunda, velados por algo incomprensible. Al girarme para observarlo, mi corazón se aceleró, mientras me secaba las manos con un paño de cocina. En voz baja, le pregunté a Ethan si todo estaba en orden, tratando de mantener la calma a pesar de la preocupación evidente en mis palabras. Aprobó con la cabeza, aunque permaneció inmóvil sin adentrarse en la habitación. En ese momento, un extenso silencio se hizo presente, y era evidente la carga de sus sentimientos que flotaban en el aire entre los dos. Ethan reflexionó sobre nuestra charla, hablando en voz baja y titubeante, recordando tus palabras acerca de tu apoyo incondicional. Después de detenerse brevemente, avanzó con expresión seria. Siente la necesidad de conversar sobre un tema pendiente que le ha estado preocupando. Sus palabras hicieron que mi corazón latiera más rápido. Avanzó con determinación, sintiendo una combinación de inquietud y ansias en su corazón. Claro, Ethan, abordaremos cualquier asunto que tengas en mente. No es necesario que lo hagas todo por ti mismo. Exhaló con intensidad, deslizando una mano por su cabello, un movimiento inquieto que solía relacionar con situaciones de debilidad. Para mí resulta complicado expresarlo. Empezó, con un tono de voz inseguro. Pero debo comunicarte algo. Llevo un tiempo sintiéndome consumido por esta situación y no encuentro a quién acudir. Permanecí inmóvil, con la respiración entrecortada. Sea lo que sea, podía percibir su importancia. No deseaba ejercer presión sobre él, pero quería mostrarle mi apoyo, por lo que simplemente asentí. Dándole ánimos para seguir adelante, hizo una breve pausa, mirando hacia abajo antes de volver a encontrarse con los míos. No encuentro las palabras adecuadas para expresarlo, pero he estado experimentando emociones distintas contigo. Las palabras se quedaron en el aire, tan inesperadas y abrumadoras que me sorprendieron completamente. Parpadeé con duda ante lo que acababa de escuchar. Repetí en voz baja. ¿De otra manera? Mi corazón latía con intensidad. ¿Qué significas con eso, Ethan? Le costó tragar saliva, con la mandíbula apretada, esforzándose por no perder la calma. Expresó. Últimamente me siento desorientado. He estado reflexionando sobre varios aspectos de mi vida y creo que podría estar desarrollando emociones hacia ti. No me atreví a expresarlo en voz alta por temor a que fuera una percepción personal, pero conforme reflexiono al respecto, adquiere mayor veracidad. Me quedé completamente inmovilizada por lo que confesó.
Observé con dudas la situación, sin saber muy bien cómo responder. Mientras trataba de comprender lo que me decía, sus expresiones se mezclaban en mi cabeza. Mi corazón palpitaba con intensidad y mi mente estaba agitada tratando de comprender lo que escuchaba. No cumplió con mis expectativas. No era lo que tenía en mente cuando me comprometí a estar a su lado. Al observar sus ojos, pude percibir la sinceridad pura y la angustia. Ethan no solicitaba nada. Simplemente trataba de comprender sus emociones y en ese instante me percaté de que requería a alguien que lo escuchara sin prejuicios, sin temor. Sin embargo, debo admitir que me sentí aliviado al recordar lo bien dotado que era mientras estábamos en el baño. Llevaba tiempo reflexionando sobre el tema y cada vez que surgía en mis pensamientos, me generaba entusiasmo. Inhalé despacio y hondo en un intento por tranquilizar la revuelta que se gestaba en mi ser. En un tono suave y con un dejo de temblor, pronuncié: «Ethan, me llena de felicidad tu presencia aquí, sin embargo, es importante que estés al tanto de algo». Tomé un momento para encontrar las palabras precisas. No estás desorganizado. Solo estás atravesando una situación confusa y es normal sentirse desorientado en ocasiones. Pero es importante que comprendas que el tema que estamos tratando es complejo. La complejidad de esta situación es evidente. Con una mirada llena de temor y tranquilidad, asintió. Reconocía la situación, pero se sentía aliviado de poder compartirla con alguien en ese momento. Noté cómo su tono de voz se volvió un poco inestable, revelando su fragilidad. No era sobre anhelo, sino sobre confusión, sobre hallar un refugio en un mundo que de pronto se había tornado abrumador. Me acerqué a él y con delicadeza posé una mano en su hombro. «Ethan», expresé con determinación y compasión, «siempre estaré a tu disposición. Pero este asunto necesita ser analizado con detenimiento. Es válido lo que experimentas. Sin embargo, es necesario abordar esta situación con calma. No puedo ofrecerte lo que buscas de la manera en que quizás estás esperando en este momento, y no deseo guiarnos por un camino que pudiera perjudicarnos a los dos». Con los labios temblorosos, me observó como si aguardara que me alejara o le pidiera que se marchara. Sin embargo, no lo hice. Permanecí en ese lugar, tratando de brindarle consuelo de la única forma que conocía. «Siempre estaré disponible para conversar contigo, pero es importante que descubramos juntos el verdadero significado de esto sin precipitarnos». Sin embargo, experimenté un cambio dentro de mí. Me cuestioné a mí misma sobre la razón por la que no aceptaba lo que me estaban solicitando. Pretendía, además, que me estaba emocionando. Así que, ¿por qué no aprovechar la oportunidad? No lo pensé 2 veces y rodeé su cuello con mis manos para darle un beso. Respondió al beso con un beso prolongado. Se desató una intensa pasión que parecía haber estallado dentro de ambos, no solo en él, sino también en mí. Expresé disculpas a Isen por la confusión que le causé, deteniéndome brevemente en mis palabras. «Sin importancia», exclamó sin vacilar, «esto es asombroso». Decidí dejar de darle besos y me retiré. Realicé lo que tenía en mente desde que entré al baño. En medio de mis quehaceres, al alzar la vista, noté que lo estaba pasando bien. Susurró, maravillado, «qué asombroso, simplemente asombroso». Tras aproximadamente 10 minutos, me di cuenta de que me acercaba al final, por lo que aumenté la velocidad. Y así fue como ocurrió. Permanecieron en silencio por un largo rato. Un extenso silencio se hizo presente, sus palabras resonando en el aire entre los dos. De forma pausada, Isen inhaló con profundidad y sus hombros se aflojaron, como si hubiese estado reteniendo el aliento por un periodo prolongado.
expresó su agradecimiento en voz baja. Esto era justo lo que necesitaba. Respondí con amabilidad, con el corazón apesadumbrado por una amalgama de sentimientos. No es necesario abordar todos los problemas de una sola vez. Cuentas con apoyo en este proceso. Tras un instante, Isen asintió y se alejó, mostrando una sutil sonrisa en su rostro. En tono bajo expresó: me dispongo a ascender. Una vez más, agradezco. Creo que esta noche descansaré más plácidamente. Le deseé buenas noches a Isen mientras lo veía subir las escaleras. Una ligera carga se quitó de encima. Sin embargo, al quedarse sola en la cocina de nuevo, no lograba deshacerme de la percepción de transformación que flotaba en el ambiente. Era consciente de que este instante era decisivo, un momento clave en nuestra conexión que podía llevar a la recuperación o a situaciones más complejas. En los días que siguieron, todo transcurrió en un silencio inusual. Se percibió una leve pero evidente transformación en la atmósfera del hogar. Isen había adoptado nuevamente una actitud más reservada, aunque de una forma distinta a la anterior. No se trataba de una falta de calidez o cercanía que pudiera identificar con claridad. Parecía que aún estaba reflexionando sobre nuestras conversaciones, tratando de comprender sus emociones y decidir cuál sería el siguiente paso a seguir. En ciertos instantes, parecía sumergirse en sus reflexiones, con la mirada perdida, mientras sus dedos dibujaban sin rumbo en sus pantalones vaqueros o en la taza de café. Traté de no ejercer demasiada presión sobre él. Era consciente de que debía enfrentar esta situación por cuenta propia, a su propio paso. Sin embargo, no resultaba sencillo. A pesar de mi deseo de respetar su privacidad, también me acerqué para brindarle apoyo y asegurarme de que no se sintiera solo. Resultaba imposible no notar la carga que parecía cargar, la transformación en la expresión de sus ojos, antes radiantes y ahora perdidos en la distancia. Aquella tarde, me encontraba en la sala cuando divisé a Isen deambulando por el corredor. Con los hombros caídos, la cabeza gacha y moviéndose con pasos pesados. Era discreto, pero expresaba mucho. Percibí que algo le incomodaba, algo que no habíamos discutido anteriormente. Sin dudarlo, me puse de pie y me acerqué a él, hallándolo al pie de las escaleras. Al aproximarme, su expresión denotaba sorpresa ante mi inesperada presencia. Le dirigí unas palabras con delicadeza. Isen, ¿podríamos conversar un instante? Mostró indecisión en su rostro, como si estuviera a punto de regresar rápidamente a su habitación, pero finalmente asintió con calma, como si cediera ante algo dentro de sí que ansiaba ser comprendido. Al ingresar al salón, él se dejó caer en el sofá y me observó con una combinación de nerviosismo y anticipación. Han transcurrido unos cuantos días desde la última vez que nos comunicamos. Me senté junto a él, guardando una distancia cortés. Sin embargo, percibo que aún estás pensando en algo. Si prefieres no abordar el tema, está bien, pero quiero que sepas que puedes contar conmigo en cualquier momento. Al inicio, guardó silencio y limitó su mirada al horizonte con la mandíbula rígida. Después de un largo rato, finalmente exhaló con fuerza y se volvió hacia mí con la mirada. Últimamente he reflexionado bastante acerca de tus palabras acerca de nuestra conexión familiar. Empezó tímidamente, con una voz casi vacilante. Sigo cuestionándome si estoy dramatizando la situación. Me resulta difícil controlar esta sensación, como si estuviera prisionero en mis propios pensamientos, como si mis emociones no fueran adecuadas. Era evidente la frustración que se reflejaba tanto en su tono de voz como en su mirada. Siempre había sido para Isan importante mantener bajo control sus sentimientos, incluso en los momentos en que se sentía abrumado por ellos.
parecía creer que, al no mencionarlas, podrían desvanecerse. Sin embargo, tenía plena conciencia de que las cosas no eran de esa manera. Las emociones perduran. Permanecen, en ocasiones intensificándose hasta volverse imposibles de pasar por alto. No es necesario que cuentes con todas las respuestas en este momento, mencioné con calma. Es completamente válido experimentar emociones confusas y desorientación en este momento. Es importante reconocer la autenticidad de tus sentimientos. No te convierte en una persona mala, simplemente indica tu humanidad. Es común experimentar situaciones como esa. Me observó con una expresión de duda persistente, aunque finalmente asintió despacio. Expresó en tono bajo su deseo de evitar cualquier incomodidad entre ambos, como si las palabras fueran incómodas para él. Prefiero no sentir que estoy sobrepasando un límite o siendo excesivo, aunque tampoco tengo claro con quién más puedo conversar. Él fue la razón de mi corazón destrozado. Era evidente lo difícil que le resultaba comprenderse a sí mismo, descifrar las emociones que parecían guiarlo en distintos caminos. Fue entonces cuando me percaté de algo de gran relevancia. No estaba buscando soluciones en mí, sino más bien buscaba confirmación, la certeza de que sus sentimientos, su incertidumbre, estaban justificados. Le aseguré a Isen con determinación que no estaba sobrepasando ningún límite, que no era excesivo. Eres simplemente una persona tratando de solucionar las situaciones, lo cual es algo habitual y corriente. Lo que experimentas no te convierte en una mala persona o en un ser equivocado, simplemente te hace ser humano. Tuvo problemas para tragar saliva y después dirigió la mirada hacia sus manos, evidenciando claramente que estaba absorto en sus pensamientos. Se percibía que aún estaba reflexionando sobre sus palabras, tratando de armonizarlas con su propia incertidumbre interna. Expresó en voz baja su duda sobre si algún día cambiará su forma de sentir, como si llegara a tener certeza sobre su identidad. Me pregunto si es algo común. Incliné suavemente mi cuerpo hacia adelante para mostrarle que estaba completamente concentrado. Le recordé a Isen que no es necesario tener todas las respuestas. Estás en un camino que requiere tiempo y esfuerzo, pero alcanzarás tu meta y no tienes que enfrentarlo en solitario. Por un largo rato, nos mantuvimos callados. Solo se escuchaba el suave zumbido del frigorífico y el distante murmullo del viento afuera. En el silencio, se percibía algo liberador, algo que traía paz. Isen no requería que se encargara de sus dilemas, simplemente necesitaba su presencia, su disposición a escucharlo. Esa fue toda la ayuda que necesitaba. No podría compartir esto con nadie, pero gracias a ti, percibo que no estoy fuera de mis cabales, que lo que experimento no es motivo de vergüenza. Le dije en voz baja que no era necesario agradecerme, mostrándole una leve sonrisa. Me alegra saber que confías en mí lo bastante como para venir a conversar sobre eso. Es importante recordar que no estás equivocado al experimentar tus emociones. Siempre estaré a tu lado, Isen, sin importar las circunstancias. En aquella noche, luego de conversar por un rato, Isen mostraba una calma mayor, aunque aún se percibía una melancolía serena en su mirada. Aunque no había descubierto todas las respuestas que anhelaba, por primera vez en semanas parecía tener la esperanza de que no estaba solo en su desconcierto. En los días que siguieron, Isen siguió mostrando más de sí mismo gradualmente, y con cada charla, la carga en sus hombros parecía disminuir un tanto. Aunque no se completó rápidamente, se logró avanzar. Había dejado de sentirse tan distante o prisionero de sus pensamientos, y aunque era consciente de que aún le faltaba mucho por descubrir sobre sí mismo, tenía la certeza de que estaba avanzando hacia ese autoconocimiento. Una noche, algunas semanas más tarde,
Mientras nos encontrábamos juntos en el balcón contemplando la puesta de sol, Isen giró hacia mí con una sonrisa delicada. Con un tono sereno, expresó su agradecimiento de forma sencilla. No imagino cómo habría podido arreglármela sin tu ayuda. Contesté diciendo que no era necesario dar las gracias. Me contenta saber que has hallado tu propio rumbo. Al enterarme de eso, comprendí que, sin importar lo que sucediera, lo afrontaríamos unidos. Se experimentarían más situaciones de duda, con un mayor número de interrogantes por resolver. Sin embargo, tenía claro que nuestra conexión, basada en la confianza, el respeto y la comprensión, era lo bastante sólida para resistir cualquier adversidad.